Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Noveno grado. Transmisión de la información genética. Hola amigos, soy Tonatiu y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para seguir hablando de la apasionante ciencia de los genes y de cómo estos se transmiten de una generación hacia la siguiente. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Alguna vez te han preguntado o te han dicho que te pareces a tu abuelo o que sacaste los ojos de tu mamá? Pues bien, estas semejanzas vienen dadas por pequeñas piezas de información que se encuentran dentro de sí en cada persona. Ahora bien, esto se traduce en rasgos y todos los seres vivos buscamos transmitir esta información genética a nuestra descendencia. En última instancia, toda la información genética está contenida en el material genético y de hecho podemos decir que todos los seres vivos somos entidades informacionales. Ahora bien, si lo recuerdas de tus clases anteriores, el material genético por excelencia en los seres vivos es el ADN y aquellas pequeñas piezas de información de las que hablamos las llamamos genes. Como el ADN se organiza en cromosomas, también es válido decir que un gen es un fragmento, una pequeña parte física de material genético que se encuentra localizada en una región específica de estos cromosomas a las cuales llamamos locus. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque la información genética es muy extensa y también muy precisa. Entonces, un error o un fallo de dónde se localiza cada una de estas pequeñas piezas de información nos puede dar un fallo general del sistema y realmente no queremos eso. Pero probablemente te estás preguntando cómo sabemos ahora todo eso. Lo sabremos si damos un pequeño repaso por la historia de la genética molecular. Friedrich Miescher fue la primera persona en aislar el ADN en 1869. Pero su papel en la herencia genética no se demostró hasta 1943. En 1953, James Watson y Francis Crick, ayudados por el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, descifraron la estructura molecular del ADN. Crick y Watson intentaban construir un modelo 3D de la molécula de ADN, pero fue el equipo de Franklin y Wilkins quien hizo una imagen de difracción de rayos X del ADN, que se conoce como fotografía 51. Gracias a esa fotografía, los científicos se dieron cuenta que el ADN estaba formado por dos hebras que se enrollan entre sí, formando una doble hélice como una trenza. Mírala bien, se considera la fotografía más importante de la historia. Muy interesante. El descubrimiento de la estructura del ADN junto con una comprensión cada vez mayor de la transmisión genética ha servido para ilustrar los cambios muy sutiles propuestos por la teoría sintética de la evolución, iniciando así una nueva era en el estudio de la genética. Como hemos visto, pese a que se había descubierto la estructura del ADN, aún faltaba y todavía falta mucho por descubrir acerca de los mecanismos de la herencia, pero específicamente falta también por descubrir cómo se lee y se transmite el mensaje. Si quieres saber cómo ocurre esto, aprendámoslo juntos viendo la siguiente cápsula. La molécula de ADN casi siempre consta de dos polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido se compone de 3 subunidades, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos o pentosas y una base nitrogenada. El esqueleto de cada cadena de ADN está formado por los grupos fosfato y los azúcares. Las bases nitrogenadas se enlazan al azúcar y pueden adherirse a las bases complementarias en la otra cadena. La estructura entrelazada resultante se conoce como doble hélice. Todos los nucleótidos del ADN presentan como azúcar a la desoxirribosa, de donde deriva su nombre. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son 4 distintas: citosina, representada por una C, guanina, representada por una G, adenina, representada por una A, y timina, representado por una T. La unión de bases nitrogenadas entre las dobles cadenas de ADN es específica,
siempre citosina, representado por una C, con guanina, representado por una G, y adenina, representado por una A, con timina, representado por una T. El ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Varios aspectos lo diferencian del ADN. Por ejemplo, es usual encontrar al ARN como cadena simple. El azúcar del ARN es la ribosa, de donde también deriva su nombre. Como el ADN, sus bases nitrogenadas son también adenina, representado por una A, guanina, representado por una G, citosina, representado por una C, y uracilo, representado por una U, en lugar de la timina, que es propia del ADN. Las funciones de los ARN están diversificadas. Por ejemplo, permiten la síntesis de proteínas en los virus. El ARN incluso puede ser el material genético, cualquiera sea el caso para una célula. Los ARN son cruciales, pues vuelven funcional a la información genética. Esto se debe a sus múltiples formas o tipos. Entre los más conocidos y abundantes están ARNM o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNM y promueve la síntesis de proteínas. Pero aún falta más que aprender sobre este interesante tema. Por ejemplo, para que el mensaje sea funcional, primero debe de ser leído y transmitido dentro de la célula. Los mecanismos por los cuales este mensaje o información fluye a través de las células pueden resumirse en 3 procesos que en su conjunto se conocen como ley central de la biología celular y molecular. Ahora veremos cada uno de ellos. Veamos. Del ADN a la proteína. Esta es una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay segmentos llamados genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases nitrogenadas libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. La fábrica de proteínas en el citoplasma, llamada ribosomas, se une al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases a la vez. A medida que cada triplete o codón es leído, el ARN transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena polipeptídica se pliega en una estructura compleja para formar finalmente la proteína.
Como hemos visto, para poder llevar a cabo la traducción, las células se auxilian del código genético. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la secuencia de los nucleótidos se adecúa en grupos de 3, a los cuales llamamos codones o tripletas. Ahora bien, los 4 tipos de nucleótidos se definen así debido a que llevan 4 bases nitrogenadas diferentes. Entonces, son posibles 64 codones para llevar una unidad de información. Sin embargo, 3 de estos codones son simplemente para la terminación de las proteínas o de los péptidos, es decir, que no codifican para un aminoácido. Estos otros restantes 61 codones sirven para codificar hasta unos 20 aminoácidos. Estos aminoácidos son el alfabeto que construye a las proteínas y prácticamente todos los seres vivos rondan en torno a esos 20 aminoácidos, salvo algunas pocas excepciones. Ahora bien, ¿cómo sigue este mensaje? Pues es fácil, vamos a dar algunos ejemplos. El codón AUG es el codón de inicio. El codón de inicio, AUG, quiere decir que lleva una adenina, un uracilo y una guanina. Y este, además de ser el codón inicial, codifica para la metionina. Hay otros ejemplos. Veamos, CUA, CUC, CUG y CUU, todos codifican para un aminoácido llamado leucina. Todos son los mismos. Si notas, lo que varía es la última letra. Vamos a dar un último ejemplo. Y así tenemos los codones GUA, GUC, GUG y también el GUU. Estos 4 codones también codifican para otro aminoácido al que llamamos valina. Nuevamente, fíjate que lo que cambia es la última letra del codón, es decir, la última base nitrogenada. Esto será importante después cuando veas mutaciones, pero por ahora lo dejaremos hasta ahí. Bien. El código genético está altamente conservado en todos los seres vivos, lo cual es prueba de su origen común. ¿Sabes qué otra cosa está altamente conservado? Pues la longitud del ADN. Este puede llegar a ser verdaderamente largo, por lo tanto puede ser un poquito débil. ¿Cuál es la solución a este problema? Pues son los cromosomas. El ADN normalmente no se encuentra solo, sino que se empaqueta dentro del núcleo de las células con unas proteínas que llamamos histonas. Este arreglo entre las proteínas histonas y el ADN se empaqueta de diferentes maneras. La primera de ellas es como cromatina. Va condensándose hasta que llega a formar unidades discretas que llamamos propiamente cromosomas. En los seres humanos existen 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son los que nos dan las características corporales, mientras que el otro par, digamos el par 23, es el de los cromosomas sexuales conocidos como XY por su forma y que dan las diferencias morfológicas entre los hombres y las mujeres. Y ahora seguramente te estás preguntando, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues bien, es importante que nosotros conozcamos el código genético, pues básicamente es el lenguaje de la vida. Todas las células siguen este código y además todas las enfermedades en última instancia, sean o no genéticas, implican cierta variación en el flujo de esta información. Entonces, al conocerlo podemos desarrollar algunos fármacos y tratamientos que nos ayuden a contrarrestarla. Prueba de ello también son algunos estudios y pruebas como las PCR que se utilizan para ver la carga viral. Además, con el código genético podemos saber por qué algunas plantas producen más proteína que otras y también determinar la ascendencia de una persona. Solo con esto tenemos 3 ejemplos claros de para qué nos sirve.
Ahora que lo sabes, es turno para ti. Prueba a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 4 bases nitrogenadas que componen la molécula del ADN? Si contestaste adenina, guanina, citosina y timina, estás en lo correcto. ¿Cuáles son los 3 tipos de ARN más conocidos? Si dijiste ARN mensajero, de transferencia y ribosomal, estás en lo correcto. Responde falso o verdadero. El código genético es diferente en casi todas las especies, con los mismos codones que especifican los mismos aminoácidos. Si respondiste falso, nuevamente estás en lo correcto. Bueno, y hemos llegado al final. Espero que realmente hayas aprendido algo nuevo y, si es posible, que te haya gustado tanto como a mí. Ahora recuerda, por supuesto, hacer tus tareas y mantener tus medidas sanitarias. También continúa aprendiendo en casa.